Pues estamos más que contentos y agradecidos de Dios, como todas las tardes, 5 de la tarde, República Dominicana. Hay otros lugares que son las 3, hay otros que son las 4, hay otros que son las 7 de la noche y hay otros que ya está de madrugada, pero no importa donde nos estén viendo en esta hora. Así que en el día de hoy pues tenemos una invitada con nosotros, que ya no es como invitada, ya ella es de la casa y siempre cuando puede, es una muchacha, una joven muy ocupada, pero a pesar de eso, cada vez que tiene la oportunidad, pues saca el espacio para venir a compartir una palabra con ustedes. Qué bueno, está con nosotros la pastora y comunicadora Ginette Clase. Bienvenido, Ginette. Muchas gracias, Inocencio, siempre de verdad, como tú dices, entre todas las responsabilidades, agradecida de Dios de que me toma en cuenta para venir a predicar su palabra, a expandir su mensaje, porque a eso somos llamados. Así que es un privilegio para mí estar aquí y agradezco siempre a mi pastora Sandra Silverio, a la iglesia que siempre nos apoya y nos insta a dar el mensaje, a decir que sí a donde quiera que nos llamen para predicar a Cristo. Amén, amén. Así es que de una vez vamos a arrancar con lo que nos trajo. Claro que sí. Mira, hoy tenemos un tema muy peculiar, porque es un tema que está arropando, creo que a toda la humanidad ahora mismo. Es un tema que, bueno, se podría decir que muchos seres humanos están viviendo esto que vamos a estar hablando hoy, es acerca del miedo. El miedo, hay mucho miedo, Inocencio, hay mucho miedo en el mundo. El mundo está siendo arropado por tantas situaciones adversas, tribulaciones, como dice la palabra de Dios, cosas difíciles. Hay guerras, hay rumores de guerra, estamos viviendo tiempos difíciles según la palabra de Dios, y eso ha generado que al ser humano se le haya desarrollado un miedo. Ahora en psicología se le llama ansiedad, porque hay muchos tipos de miedo, se provoca ataque de pánico, la gente está viviendo con insomnio, no puede dormir, mucha preocupación. Así que el miedo es un tema muy importante que queremos, a raíz de la Biblia, si usted está siendo afectado por el miedo, demostrarle hoy cuáles son los planes de Dios, qué Dios quiere que tú sepas acerca del miedo. Y quiero decirte que hay muchas preguntas que yo sé que muchos de los televidentes o de los que se van a encontrar con este programa se están haciendo. Mucha gente dirá, Dios mío, ¿qué va a ser de mí en el futuro? Amén. ¿Qué va a ser de mí? Hay gente que eso le angustia grandemente, le quita la tranquilidad, Inocencio. La gente que dice, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a pasar si pierdo el trabajo? ¿Qué va a pasar si mi esposo no está, si me deja? ¿Qué va a pasar si falta algo en la casa, si falta la entrada de la casa, si me enfermo? Hay mucha gente que arrastra muchos temores. Mi familia sufre toda de diabetes, mi familia viene arrastrando toda cáncer, me va a pasar a mí también. Hay tantas personas ahora mismo que están siendo arropadas por el miedo y no pueden ser felices. Y quiero que entender qué es el miedo. El miedo, según la psicología, es una emoción que pretende mantenerte vivo o viva. Es decir, que te provoca una angustia momentánea y una ansiedad, te provoca una tensión, pero es para que tú sobrevivas a algo. O sea, es un instrumento de defensa. Es decir, que si tú y yo estamos en una situación difícil, dígase que usted le tiene fobia a los perros y hay un perro bravo que le está por morder, que le está ladrando, y usted, el miedo hace que reaccione como brincando una cerca, corriendo lejos de ese peligro, alejándose. O sea, el miedo en cierta manera te ayuda a alejarte del miedo, del riesgo, del problema, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ese miedo no es solamente usado para librarte de algo, sino que se queda en tu interior por cosas de la vida diaria, por cosas del futuro? Ahí es que nosotros necesitamos saber que eso no es normal. No es normal que tú vivas temerosa, que tú vivas ansiosa, que tú vivas en ese sentir que tú no tengas paz.
Así que yo quiero decirte hoy que el miedo es originario del pecado. El miedo no lo creó Dios para que nosotros estemos amedrentados, tristes, no. Lo creó como un instrumento de defensa que se activa para ciertas ocasiones, pero cuando tú y yo vivimos en miedo, ese no es el plan de Dios. Dios nos creó perfectos, nos creó en el jardín del Edén, en un paraíso, nos creó en una situación donde Él tenía el control. ¿Y qué pasó? Que cuando tú y yo, a través de Adán y Eva, la humanidad, le dimos la espalda a Dios, no queríamos la guianza de Dios, entonces perdimos esa cobertura, esa protección, esa seguridad y empezamos a sentir miedo. ¿Y por qué? Usted dice, pastora, usted está hablando de que el miedo empezó con los primeros seres humanos, porque dice el libro de Génesis 3:9 que en el jardín del Edén, allí cuando Adán y Eva pecaron, acuérdense que cuando pecaron, se escondieron de la presencia de Dios. Tuvieron miedo. Ahí fue la primera vez que vemos la palabra miedo en la Biblia, cuando hubo pecado, cuando hubo una desobediencia, cuando el ser humano no se dejó dirigir por Dios. Entonces yo me hago la pregunta, ¿estamos siendo dirigidos tú y yo hoy por Dios? ¿Estamos sintiendo temor? ¿Estamos angustiados? ¿Estamos ansiosos? Pero mi pregunta es, ¿estamos dejando que Dios gobierne nuestras vidas? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque en este momento en que Adán y Eva pecaron, sintieron temor, se sintieron con miedo. Y en Génesis 3:9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre, a Adán, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y en Génesis 3:10 el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Así estamos con miedo cuando no estamos cubiertos por la gloria de Dios, cuando el Señor no es quien cubre nuestras vidas. Ese mismo temor que sintió el primer hombre y la primera mujer lo sentimos hoy en día, pero a gran escala. ¿Por qué? Porque la humanidad se ha apartado de Dios. El mundo se ha apartado de Dios, pero yo vengo con una buena noticia. Vengo a decirte en esta tarde preciosa que se puede vivir sin miedo, se puede vivir sin ansiedad, se puede vivir en paz aún en medio de un mundo caído. Se puede, la palabra de Dios nos dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestra guía aquí en la tierra. El Espíritu Santo es quien nos lleva y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y yo quiero decirte que la palabra de Dios vino a nosotros a dar vida y vida en abundancia. Dios no quiere que vivamos en zozobra. Dios no quiere que vivamos con miedo, cabizbajos. Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos en paz. Y dice su palabra en Jeremías 29 que Él tiene pensamientos de bien y de paz para sus hijos, que Él tiene pensamientos de bien y de mal. Y yo quiero que tú sepas que la palabra de Dios dice en Romanos 10:9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Pero esa salvación no solo implica la salvación eterna, que es el regalo más precioso y por el cual tenemos fe, es también la salvación en esta tierra. Dice la palabra de Dios que Él nos cubre con su presencia, que Él nos cubre con su Santo Espíritu, que sus santos ángeles acampan alrededor de los que le temen y Él lo defiende. Yo quiero que tú sepas que en Primera de Juan, en la palabra de Dios, que es nuestra guía, que es nuestra consolación, que es lo que gobierna la vida de aquellos que vivimos bajo esa cobertura, porque nosotros lo que creemos en el Señor nos llega a los mismos problemas, nos llegan las mismas situaciones, estamos viviendo en el mismo mundo difícil que tú, pero hay una diferencia que creemos en lo que está escrito, creemos que la palabra de Dios es la verdad,
creemos que lo que Él dice se hace real en nuestras vidas. Así que 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque como así entró el miedo a través de la maldad, el miedo entró al hombre, a la humanidad, a través del pecado, a través de la lejanía, de la desobediencia a Dios. Entonces, nosotros necesitamos confesar nuestro pecado delante de Dios y decirle, Señor, yo te he fallado, Señor, yo no he hecho las cosas bien, Señor, toda mi vida te he dado la espalda o no he tomado decisiones de acorde a tu palabra, no he tomado decisiones primero consultándote a ti, pero el Señor te dice que tú tienes la oportunidad de arrepentirte, tú tienes la oportunidad de pedir perdón y Él te perdona, no importa el pecado que sea, no importa el color del pecado, no importa lo grande que sea, dice Él que si tú confiesas con tu boca, Él te perdona y te limpia de toda maldad. Entonces, una vez nosotros damos ese paso ahí con Dios, en comunión con Él, entonces el Señor empieza a hacer una transformación, porque lo milagroso y lo bueno de Jesucristo es que cuando llega Jesús a una vida, algo tiene que suceder. Cuando llega Jesús a una vida, a una familia, tiene algo que transformar. Así que el miedo es parte de lo que Jesús se quiere llevar de nuestras vidas. Y te lo voy a sustentar con la palabra. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 4:18 que el perfecto amor echa fuera el temor. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Señores, como les decía al principio, el que tiene a Cristo, que es el perfecto amor, el amor de Dios revelado en la persona de Jesús, el que ha creído en Jesús, el que ha pedido perdón, el que le ha dicho a Jesús, entra en mi vida, Jesús, yo quiero que tú seas el que lleve mi vida, el que tome el timón de mi barco, el que me dirija hacia dónde ir, qué hacer. Entonces, ese temor, cuando Cristo llega a nuestras vidas, es echado fuera. ¿A través de qué? A través de la comunión con Él, a través de oír la palabra de Dios, a través de practicar la palabra de Dios, a través de la oración, a través de confiar en lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios nos dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es una promesa que el Señor hace para aquellos que le han creído. No temas ni desmayes, esfuérzate, sé valiente, levántate, confía en Dios, suelta el miedo para ese proyecto que el Señor te ha llamado, para esos estudios que el Señor quiere que hagas, para ir a la iglesia, para acercarte a Él, para diferentes proyectos en tu vida. El Señor te manda que te esfuerces y sea valiente y dice, no temas porque yo estaré contigo. Y no solamente un momento, un tiempo, una etapa de la vida, dice el Señor, donde quiera que vayas y para siempre. Salmos 34:15 dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. No importa cuál sea la situación, el Señor es poderoso para poder resolverla. Si hasta ahora entiendes que tienes muchas situaciones, que el miedo, que no puedes pagar, que tienes deuda, que no sabes lo que vas a hacer cuando llegue el 30, el 15, que no sabes lo que vas a hacer cuando llegue el mes que viene, pues yo te reto hoy a que entregues tu vida a Cristo. Porque el Señor ordena tu casa, el Señor ordenará tu vida y yo sé que esas grandes cosas que nosotros tenemos, también el Señor nos dará la salida. Dios te ayuda en todo el sentido de la palabra y en el temor, el Señor es experto en sacar el temor y convertirlo en paz. Yo quiero también que tú sepas que Proverbios 16:7 nos aconseja, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, escucha bien,
Cuando tu caminar, cuando mi caminar es agradable a Dios, escucha lo que pasa. Aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Oiga, qué tremendo. Aún a nuestros enemigos, los que no quieren nuestro bien, los que nos maldicen, los que tal vez nos desechan, aún a los enemigos el Señor hace de estar en paz con nosotros. Es tremendo lo que Dios hace. En Deuteronomio 31:8 dice que Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides, dice el Señor. Yo no sé, Inocencia, porque cuando le pedí al Señor que qué tema Él quería, le pedí que si alguien está sintiendo en estos momentos esto que está perturbando a tanta gente, que el Señor le trae esta palabra para que la retengas y la creas. El Señor tu Dios está contigo como poderoso gigante. Dios no nos deja ni nos desampara, pero Dios necesita que demos el paso de acercarnos a Él. Salmos 23, que es un salmo muy conocido, es un salmo muy poderoso, es tremendo. Dice el verso 4, que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Su palabra es poderosa, su palabra es real. Si tú la crees, eso se hace real en tu vida. Yo quiero decirte, hermano, hermana que me escucha, que en la Biblia hay muchos hombres de Dios que tuvieron miedo para salir a hacer la asignación que Dios le dio. Pero el Señor le dio la fuerza. Pero el Señor los capacitó, porque cuando Dios llama te capacita. A veces tú sientes que tú no puedes, tú sientes que tú no tienes la capacidad, pero recuerda que cuando tú te dejas gobernar por Dios, ya no es tu capacidad, ya no va a ser con tus fuerzas. Esa es la diferencia de alguien que confía y pone su vida en las manos del Señor. Ya no es tu seguridad, ya no es la seguridad que te da el seguro médico, ya no es la seguridad que te da un seguro de vida, ya no es la seguridad que te da andar con alguien que te cubra o que te guarde, ya es la seguridad del Altísimo, del Santo, del Poderoso, del Dios grande, omnisciente, omnipotente, el que todo lo sabe y el que todo lo puede. Bajo esa seguridad, bajo sus alas, como dice el Salmo 91, debajo de las alas del Altísimo, ahí es que vamos a habitar, debajo de sus alas. Dice que caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. A ese Dios es que yo le sirvo y a ese Dios es que yo te quiero presentar. Déjame decirte, hermanos, que son muchas las aflicciones del justo. Aún de los que amamos a Dios, vienen aflicciones, vienen pruebas, vienen tiempos difíciles, pero dice el Señor en su palabra que de todas ellas nos librará el Señor. El Señor no va a dejar que tu pie resbale. El Señor no quiere que tú estés en derrota. El Señor no quiere que tú vivas atemorizado. El Señor no quiere que tú sufras de los nervios. El Señor quiere al contrario, que depositemos nuestra vida en Él. Que cuando están en las manos de Dios están seguras. En las únicas manos que estamos garantizados, nuestro futuro está en la mano de Dios. No te preocupes tanto por el futuro. Si el futuro está en manos de Jehová, Dios de los ejércitos, está seguro, está garantizado. No hay que preocuparse, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de sus hijos, y Dios es un Dios detallista. A Dios no se le escapa nada, hermano. Tanto testimonio que contar, tanto testimonio. Porque Dios es un Dios que ve hasta las pequeñas cosas. Dice su palabra que Él lee nuestro pensamiento y que antes de llegar la palabra a nuestra boca ya Él la sabe. Pero Él quiere que nos acerquemos a Él, Él quiere que dependamos de Él. Si tú quieres un cambio en tu vida, si tú has vivido toda tu vida arrastrando temores, arrastrando ansiedades, bebiendo pastillas para los nervios, bebiendo pastillas para dormir. Hay mucha gente así, Inocencio, en esta tierra. El Señor te puede libertar, porque si Él lo hizo conmigo y lo ha hecho con mucha gente que ha testificado la grandeza de Dios, Él puede cambiar nuestro lamento en baile y Él puede cambiar nuestro temor en fuerza. Yo quiero que tú sepas que
El Salmo 23 dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que no digamos eso como un cliché, sino que lo vivamos. Repite, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando tú dices esa palabra, pero lo crees en tu interior, lo crees y lo confirmas, cuando Dios ve esa fe, entonces Dios honra tu fe. Dios obra en base a esa fe. Cuando Dios ve que en medio de las tormentas nosotros reflejamos confianza y le decimos, Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Yo no sé el cómo, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Yo no sé qué harás, cómo lo harás, pero yo confío en que tú estás a cargo, en que tú tienes el control de mi vida. Aleluya. Hay una historia en la Biblia que es de David. David, antes de ser rey, el rey David, muy famoso, un hombre conforme al corazón de Dios, que aunque fallaba, era humilde y se contristaba y se quebrantaba delante de Dios, y eso a Dios le agradaba, porque eso es lo que Dios necesita de nosotros, que cuando caigamos, cuando le fallemos, nosotros reconozcamos y le digamos, Señor, perdónanos, y Señor, yo quiero agradarte, nos levantemos, entonces a dejarnos guiar por Él. Entonces David era un hombre así, pero David, antes de ser rey, Dios lo entrenó. David era el más pequeño de los hijos de Isaí. Y recuerdo que en la historia de la Biblia dice que él estaba pastoreando las ovejas. Y David era el encargado de que ni un lobo, ni un oso, ni un león, ni ningún animal feroz que estaba alrededor de los campos podía comerse o herir a una oveja. Y en ese oficio David desarrolló la confianza en Dios. David aprendió a confiar en su Padre de los cielos. David sabía que no era con sus fuerzas. Y yo me imagino a David orando en esos campos, Señor, mira, libra a esta oveja, dame fuerza, dame la sabiduría para yo poder eliminar y salvarla de estos animales salvajes. Pero cuando llegó el momento cúspide de demostrar David su confianza en el Señor, fue cuando los filisteos, que eran enemigos de Israel, del pueblo de David, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, fueron a amedrentar el pueblo, fueron a amenazar al pueblo a través de un gigante, ¿verdad? De Goliat. Si usted ha oído esa historia, Goliat era un gigante de esos tiempos de David y era un hombre a una estatura que ningún hombre le llegaba. Era un hombre fuerte, grande. No había un hombre en la tierra en ese momento que compitiera con Goliat. No había, humanamente, porque un hombre era como una hormiguita delante de Goliat. Era un gigante armado del ejército de los filisteos. Pero ese gigante se burlaba del pueblo de Dios. Ese gigante le daba palabras de temor, le infundía temor al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se sentía amedrentado, temeroso, no sabía qué hacer. Y recuerdo que en esa parte de la palabra, el padre de David, Isaí, según él, de casualidad, según él, porque era a propósito de Dios, mandó a David, al hijo más pequeño, a llevar alimentos a los hermanos mayores que estaban en la guerra. Y en ese momento David escuchó las amenazas de ese gigante Goliat. Y dijo, pero ¿quién es este incircunciso que amenaza al pueblo de Dios? Cuando tú y yo sabemos quiénes somos en Dios, cuando tú y yo sabemos quién es nuestro Padre Dios, el poder grande y sobrenatural de Dios, entonces nosotros no nos dejamos amedrentar por cualquier problema, ni por ninguna acechanza del enemigo, ni por la voz que nos dice en la mente, tú no puedes, tú no sabes nada, tú no lo vas a lograr. Tú no vas a poder, te va a ir mal, ¿qué va a pasar contigo? Tú no tienes los recursos, tú no tienes la capacidad. Esas voces que suenan en nuestra mente provocadas por el enemigo para dejarte sin nada, para dejarte amedrentado, para dejarte en la tristeza, en el hoyo cenagoso de la desesperación. No, David sabía al Dios que le servía. Y dijo, ¿quién es este para que venga a amenazar al pueblo de Dios? Yo no sé cuál es el gigante que te está amenazando, si es una deuda, si son el futuro de ti, de tu familia, de tus hijos, si es un esposo que se quiere ir de la casa, si es un hijo rebelde, si es ansiedad por el trabajo, que qué vas a hacer.
yo no sé, pero ponle nombre a ese gigante que está amedrentando, que está amenazando tu vida. Y dile hoy que en el nombre de Jehová de los ejércitos tú eres libre. Así tomó la palabra David y tomó y dijo, denme a mí lo que hay que hacer, denme las instrucciones porque yo voy a ir a derribar ese gigante. Yo lo voy a aniquilar en el nombre de Jehová. Y David tomó con unas simples piedras y con lo que aprendió en el campo, pero no fue eso lo que realmente hizo el trabajo, sino la oración y la confianza que le hizo al Señor, porque él puso el nombre de Dios primero, dijo Jehová, el nombre de Jehová, confío en el Señor. Él declaró las palabras y luego entonces fue y con piedras, con simples piedras, derribó al gigante que nadie podía derribar, que nadie se atrevía a enfrentar. Entonces, con una simple palabra, con una simple entrega, así de simple, el Señor quiere que tú entregues tu corazón y entregues tus miedos al Señor y dile al Señor que tome Él el control. Y yo te garantizo que cuando le das el control de tu vida y de tus miedos a Dios, algo va a hacer, ese gigante va a tener que caer en el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos ahí a un corte. Esto está poderoso. Hay gente ahí que se están alimentando en esta hora con esta palabra poderosa que está saliendo de aquí. Está saliendo como fuego. Hay gente que está envuelta allá afuera. Hay gente que está recibiendo esta palabra poderosa de parte de Dios.